Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Efesios capítulo 6, verso, vamos a estar leyendo desde el 14 hasta el 17. Efesios capítulo 6, verso 14 al 17. Dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Hasta ahí íbamos y hoy seguimos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero subraya donde dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén y amén. Padre, pedimos que tú traigas tu revelación, que tu palabra me traiga exhortación, edificación, consuelo. Y Señor, que yo pueda entender el mensaje que tú me quieres dar para mí hoy. Dígale: Señor, háblame, que tu siervo escuchará, y estaré atento a tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema lo titulé: La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo se titula el tema? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. En el mundo existen personajes de ficción cuyas identidades están directamente asociadas con el arma que usan. Por ejemplo, ¿cuál es el arma del Chapulín Colorado? El chipote chillón. Pero en Inglaterra hubo un rey, el rey Arturo. ¿Cómo se llamaba la espada del rey Arturo? Excalibur. En el Medio Oriente, uno que se llamaba Ali tenía una espada bifurcada, Zulicar. En España, el Cid, también con su poderosa espada, por lo larga, tizona. En Escocia, William Wallace, el gran reformador. Y en Latinoamérica, el zorro, con su espada. Pero de esas espadas no se comparan para nada con la espada del Espíritu de Dios, que es poder y que es unción de verdad para conquistar nuestras batallas. En esta semana estuvimos hablando de que ciertamente estamos en guerra. Y entonces estuvimos hablando de que todo guerrero tiene que estar vestido, ceñido sus lomos con el cinturón de la verdad, que puesta la coraza de la justicia que nos cubría el corazón, y de las espaldas de Jesús manaba un río de justicia por su sangre que nos perdonaba, nos redimía. Vimos también las sandalias del apresto del evangelio de la paz, que era colocarnos en los pies de los demás y salir nosotros a predicar la palabra con la misma pasión, unción. Anoche también vimos después el yelmo de la salvación. ¿Sí era el yelmo primero? No, primero fue el escudo de la fe, que apaga los dardos de fuego del maligno.
Y anoche pudimos ver el yelmo de la salvación, cómo el enemigo pretende distraernos con doctrinas erróneas. Y revisábamos que cuántos de nosotros fuimos criados en una doctrina errónea. Nos enseñaban lo que era adorar falsos dioses, dioses paganos, vírgenes, que eso viene de la cultura medieval y que, no, medieval no, antes de Cristo, inclusive de Diana de los Efesios, que ellos adoraban una diosa y que decían que era la reina del cielo, y era la imagen de una mujer con un niñito así. Luego Constantino, cuando se dizque hizo cristiano, adoptó todas las religiones e institucionalizó el cristianismo en el imperio de Roma, pero atrajo todos los dioses de Babilonia y nos metió en un saco a todos con toda esa idolatría. Y podíamos ver como el yelmo de la salvación y la sangre que Jesús derramaba de su rostro nos restituía la identidad para estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Les recuerdo que hablamos de que la imagen era que somos parecidos físicamente a Dios, pero la semejanza es que tenemos el mismo carácter entonces de Dios, por lo menos el que tuvo Jesús, porque el mío se parece al del Padre en el Antiguo Testamento. Quiébrenlos a todos. Así era el Padre. Jesús no, Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo, fue a salvarlo, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces hoy vamos a ver la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu dice la misma palabra de Dios, que es la palabra. Ahora, nosotros podemos ver que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Lo que significa que la palabra de Dios es capaz de crear, pero también es capaz de derrotar, destruir, acabar, deteriorar. Así como cuando Dios dijo sea la luz, y la luz fue hecha por su palabra, que es la espada del Espíritu, también Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa. Una espada, pero que tiene dos filos. Ahora, yo no sé si usted recuerda en cierta oportunidad cuando Gedeón sale a la guerra. El pueblo de Israel contaba con 35,000 personas y se tenía que enfrentar a un ejército de aproximadamente 140,000. Imagínense, un ejército de 32,000 contra uno de 135,000. Y Gedeón entonces le dijo a Dios: es mucho el pueblo que voy a llevar a la guerra. Diles que quienes estén medrosos, con un corazón pusilánime, que los que se hayan recién casado se devuelvan para sus casas. De 35,000 personas se devuelven 22,000 hombres. Imagínense la cara de susto que tiene entonces Gedeón cuando ve que queda solo con 12,000 prácticamente, y tenía que enfrentar un ejército de 135,000. Y entonces Gedeón va y busca la presencia de Dios y: ay, Señor, se me fueron muchos. Déjelos que se vayan. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Aún son muchos. Dijo Gedeón: pruébalos, llévalos a las aguas, y aquel que se bote a lamer el agua como la lamen los perros, esos son los que me sirven. Y los lleva Gedeón a las aguas, y apenas lamían las aguas como perros, 300. Pero Señor, ¿cómo se le ocurre? Yo voy a decir al contrario para ver. No. ¿Cuántos lamieron las aguas fielmente? 300. Con esos, los demás devuélvalos.
Señor, ¿estás loco? No, es que soy yo el de la guerra. Es mi guerra. Quiero que sepan algo. Cuando tú andas en integridad, cuando andas sometido a Dios por la palabra, ay del que se meta contigo. Sé lo que estoy hablando. Cuando tú estás en santidad, voy a repetírselo. Cuando tú estás en santidad, andas en integridad y en comunión con Dios, ay del que se meta contigo, porque Dios, que es tu Padre, saldrá a defenderte. No es vuestra la guerra, es de Dios. Ay del que se meta contigo. Dijo Gedeón: está bien, con 300. Dijo: ponles cántaros y luego ponles teas ardientes y no habrá para qué pelear. Esténse inquietos. Cuando yo te dé la orden, lo único que vas a tener que decirle al pueblo es esto. Dígales: por la espada de Jehová y de Gedeón. Tan pronto confesó Gedeón eso, por la espada de Jehová, que es la espada del Espíritu. ¿Sabe qué fue lo que hizo Gedeón? Lanzó solo una declaración de poder, ungido por el Espíritu Santo. Por la espada de Jehová. ¿Y sabe qué hicieron entonces sus enemigos? Se atravesaron entre ellos mismos en guerra. Sacaron las espadas de ellos mismos y empezaron a matarse hasta que se acabaron totalmente. En su totalidad todos se destruyeron a sí mismos. No hubo para qué pelear. ¿Por qué? Por la espada de Jehová. ¿Sabe qué entendí entonces? Que cuando tú estás bajo la unción, bajo la cobertura, lo único que te vas a tener que parar es así, firme, con toda la armadura de Dios, y lanzar una proclamación de la palabra. Y Dios lo hará. Dios lo hará. Yo no sé si usted recuerde otro episodio donde estaba, creo que es en el libro de Josué capítulo 7. Estaba Josué también listo para conquistar y se vio rodeado de un ejército poderosísimo. Pero Gedeón era hombre de guerra. No le tenía miedo a nada tampoco. Bueno, para las que sea. Son muchos, no me importa. ¿Contra cuántos es? No, es que allá sí tienen la plata. Es que allá tienen la maquinaria. Y aquí 3 gaticos cantando aleluya y es que apoyando a una pastora. Pues no importa. Vamos a ver contra quién es. Y salió Josué. Y cuando sale se encuentra con un ángel. Lástima que no tenga una espada aquí. Y una espada así, un ángel. Bueno, no tan hermoso, ¿no? Parado así con una espada. Cuando Gedeón se encuentra con él, iba a salir a la guerra a pelear, y se encuentra con el ángel de Jehová, y tenía una espada desenvainada así. Gedeón, listo para la guerra, le dice: mete la mano a la vaina de él, ¿no? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Como quien dice: ya como nos toca, papá. Parecía santanderiano, ¿no? Iba a sacar la peinilla. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el ángel le dice: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido a defenderte. Y la espada del Espíritu es la que mató a todos sus enemigos. ¿Sabe qué fue lo único que tuvo que hacer Josué? Josué se botó de rodillas y adoró. Pero quiero que analicen algo. Ningún ángel tiene permitido que se le adore, porque no son dioses. ¿Cuántos dioses hay? Dígale a su vecino: ¿cuántos dioses hay? Hágale así: uno solo. Eso que adoremos al ángel Gabriel y a Rafael. Bueno, a Rafael no, tampoco. Solo Dios en su esencia trina es digno de la adoración. No, pero es que la Virgencita de Guadalupe, chupe Guadalupe más bien,
No, solo hay un Dios y el resto somos hombres, somos hechuras, somos criaturas, pero Dios es solo uno. En el libro de 1 Timoteo capítulo 2, en el verso 5, dice: por cuanto no hay sino un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y aclara quién es: Jesucristo, hombre. Recuerde la predicación que les estuve impartiendo sobre venciendo el imperio de la muerte, que Jesús, para salvarnos, tuvo que hacerse hombre, padecer como hombre y vencer el imperio de la muerte. Pero ahora ese ángel que se le aparecía a Josué no es otro que Jesucristo mismo, pero antes de ser hombre. La única manera para vencer el imperio de la muerte era que Jesús se hiciera hombre, y tuvo que hacerlo a través de la bienaventurada Virgen María. Pero no es de un semen de humano, fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora tiene dos naturalezas Jesús: la divina, que siempre ha tenido, y la humana, por haber nacido de una mujer. Pero la bienaventurada Virgen María no es la madre de Dios, como nos la quieren pintar. No, es un instrumento más, pero esa era una mujer más. Ella sí lo sabía. Si usted lee en la Biblia, léase el primer capítulo del Evangelio según San Lucas. Es que cuando uno no lee Biblia, por eso se deja influenciar de los demás. En el Evangelio según San Lucas, ella se presenta ante Elizabeth, la esposa de Zacarías. Y Elizabeth tan pronto ve venir a la bienaventurada Virgen María, su bebé salta de alegría y se llena del Espíritu Santo. Y ella la quiere elogiar y dice: oh, que la madre de mi Señor venga a visitarme. La bienaventurada Virgen María le dice lo contrario. Dice: gracias a Dios, Él ha mirado la bajeza de su sierva. Por causa suya todo el mundo a partir de hoy me dirán bienaventurada. Pero nunca se echó los elogios. Aquí está la mamá del chinito ese. Nada que ver. La naturaleza de la bienaventurada Virgen María era semejante a la suya, a la mía. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconocía a Jesús, al hijo que ella tenía que engendrar, como su verdadero Salvador, que ella también necesitaba un Salvador. Por eso cuando el rezo, o el rezo no, que lo toman como rezo, pero que es una frase de ella reconoce a Jesús como su Salvador. Todos necesitamos un Salvador, hasta la bienaventurada Virgen María lo necesitaba. Fue el instrumento útil en las manos de Dios para que el imperio de la muerte fuese vencido por Jesús. Entró en ella, mas no es ella la madre de Dios. Es el instrumento para que Jesús entrara a este mundo, se hiciera carne. De alguna manera tenía que hacerse, porque Jesús mismo le dijo a la gente: entre los nacidos de mujer no había otra manera de nacer, solo de mujer. Y tuvo que usar a una mujer. Cuando conoces la palabra, hermano, vas a poder derribar todos los argumentos de Satanás, y nadie te podrá hacer frente. La espada del Espíritu representa a Jesucristo mismo. Aquel ángel, el ángel de Jehová que se le presenta a Josué, y Josué se postra y le adora, era Jesús mismo. Si lees tú la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis, llevo 25 años estudiando la palabra de Dios, y cada día encuentro que es más compatible cada uno de sus versículos, y la suma de sus versículos son toda la verdad. Desde Génesis, cuando dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza, estaban diciendo hagamos, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y dijo Dios. Ahí estaba la Trinidad de Dios, porque dice, y Dios creó el cielo y la tierra, y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Pero cuando dice, dijo Dios, desata el verbo de Dios. Sea la luz, hágase la luz, existan las estrellas. Y si usted lee el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, por eso la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y ese verbo habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Dios es el verbo, Jesús es el verbo encarnado, pero Jesús es el verbo. Y ese verbo es la palabra de Dios. Ahora, quiero que, estudie un poco más sobre todo esto. Estudien. Ahora, hoy en día hay muchísimas páginas por internet que hablan de todo lo que las escrituras dicen, pero es necesario discernir qué es lo bueno y qué no, qué es lo que no debemos leer. Pero por sobre todo, yo quiero comentar con ustedes 3 aspectos que tienes que conocer para poder usar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. ¿Cuántos saben que están en guerra espiritual? Levánteme la mano. Sabemos, desde el instante en que recibes a Jesús, Señor, te recibo, quiero ser salvo. Como no viniste al seminario, estás un poco desenfocado. Pero en el seminario les hablé que por la desobediencia perdíamos la eternidad. Pero la espada del Espíritu, las otras 6 piezas de la armadura de Dios son para defensa: el escudo, la coraza, el cinturón de la verdad, el yelmo, las sandalias, todo es para defensa. Pero para el ataque, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo uso la espada del Espíritu? ¿Cuántos quieren aprender a cómo debo usar la espada del Espíritu? Miren, iglesia, cuando yo aprendí a usar la espada del Espíritu, fue que empecé a ser victorioso en todo. Victorioso. Yo les he contado, a mí se me murió mi madre en la finca. Mi madre murió. Yo vi el espíritu de la muerte cuando entró en ella. Ella volteó los ojos y la cara de su rostro de una manera impresionante, y cayó fulminantemente al piso, muerta. Y cuando yo vi esa escena, todos nos estremecimos y empezamos prácticamente a llorar. Y ahí fue cuando tomé la espada del Espíritu y empecé a declarar la palabra de Dios. Señor, sopla nuevamente en ella aliento de vida. Si no hubiese sabido palabra, hacía como 10 años mi mamá hubiera muerto. Ella luego fue al médico, y cuando le hacen un TAC y le hacen un electro, porque ella luego fue operada a corazón abierto, el médico le dijo: ¿usted qué hace aquí, señora? Yo dije, ¿cómo que qué hago aquí? Pues vengo a que me ayuden porque estoy enferma. Dijo: no, pero es que miren, en su examen usted tuvo un infarto fulminante. ¿Usted qué hace aquí si usted murió? Dijo el médico, le dijo así. Ah, sí, doctor, lo que pasa es que tengo un hijo que es pastor y oró por mí, y aquí estoy viva todavía dando lata, porque el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, me ha dado vida y me ha vivificado nuevamente por la palabra de Dios. Ahora, lo primero que tienes que hacer para aprender a manejar la espada del Espíritu es, número 1, adquirir conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Dígaselo a alguien: adquirir el conocimiento. ¿Se acuerda de lo que estábamos hablando? Primero, recibir información. Segundo, permitir formación. Tercero, producir transformación. ¿Qué es lo primero? Vuélvalo a repetir conmigo, por favor. Recibir información.
mientras tú te alejes de la palabra, cuando nos alejamos de la palabra, entra la falsa doctrina, entra la doctrina de la muerte. Lo que le pasó a Eva. Eva conocía las escrituras. Con que Dios te ha dicho, le dijo la serpiente. Y Eva volvió a citar: sí, Dios nos ha dicho que del árbol del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comamos moriremos. Pero ya se estaba alejando de la verdad, de la palabra, porque estaba teniendo relaciones con alguien contradictor a la palabra. ¿Quiénes son sus contradictores de la palabra? ¿Quiere que se los presente? Le voy a mostrar a el demonio que se llama Morfeo. Se lo pasa durmiendo y llega la hora de despertarse y usted: no soy capaz de pararme, más tarde hago. Un contradictor de la palabra de Dios. ¿Quiere que le muestre realmente? Usted, cuando no tenga sueño en la noche, lea la Biblia y verá. Porque el diablo no quiere que usted lea la Biblia. Esa es la espada del Espíritu. Que usted no tenga conocimiento, que usted sea un ignorante toda la vida del reino espiritual, que usted se aleje. Eso empezó a hacer Eva. Tan pronto se alejó de Dios. Y note cómo luego se esconden de Dios, se esconden de la presencia de Dios. Y Dios tiene que decirle: ¿dónde estás, Adán? Aunque Dios lo sabía, ¿verdad? Para desenmascararlo. Señor, esto es que tuve vergüenza, tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó? Cuando tú te alejas de la palabra de Dios, pierdes poder. Ahora, leer la Biblia por leerla solamente, coger y amén. Eso no hace nada. Leer la Biblia, présteme en una silla rápidamente, alguien que me largue una silla, 2 sillas rápidamente. Leer la Biblia es tener un encuentro con Dios, con Jesús. Jesús es el verbo, Él es la palabra. Rápidamente, aquí, pronto, Jesús siempre estará ahí. Su despertador suena, si es que suena el calabazo ese. 5 de la madrugada. ¿Qué tengo que hacer? Crucificar mi carne. Porque la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Pastor, ¿y usted también le pasa eso? Claro, mío. Yo también ando toteado el sueño a las 4 de la mañana. Y cuando suena el despertador quiero seguir durmiendo igual que usted. Pero como tengo conocimiento, hago lo que el apóstol Pablo dijo. Dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces cojo mi carne, la crucifico. Y aunque tenga sueño, pereza, cansancio, esté mayugado, lo que sea, me paro, me siento con Dios y le digo: ¿nos tomamos un tintico? Y nos tomamos ese tintico. Empezamos a hablar con mi amigo. No lo he dejado plantado en 25 años. Siempre voy a él. Siempre mi amigo, mi pana, mi llave, mi sangre. Siempre está junto a mí. ¿Cómo defraudar a aquel que hasta su vida dio por mí? Que solo llega en las madrugadas porque quiere advertirme las cosas, porque quiere el bien para mí. Entonces yo, cada madrugada, yo siempre voy a Él, es a que Él me dicte, me forme, me informe, y luego yo pueda llegar a hacer una transformación hacia los demás. Cuando tú pierdes la comunión con el Espíritu Santo,
Crees que te las sabe todas, no lees la Biblia, no te capacitas. Ya empezamos esta semana, empezamos capacitación destino. Espero que todo el mundo, la semana pasada habían como 3 gaticos nomás. ¿Cómo pretendes estar en la eternidad cuando te alejas de la espada del Espíritu? ¿Con cuál espada piensas ganar una batalla? Capacitación destino son las herramientas que nosotros necesitamos para aprender a ser líderes, para tener discernimiento. Cada palabra que tú lees, esa palabra te produce vida y luego la vas a necesitar. Es la materia prima del Espíritu Santo, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo creen que yo me puedo parar a predicar si no tuviera Biblia en mi conocimiento, en mi entendimiento? ¿Sabe lo que dice la Biblia con respecto a los que desechan el conocimiento? Quiero que vayas al libro de Oseas. Ese es el profeta Gomelo. Oseas, pero vamos a escuchar al profeta Gomelo. En el capítulo 4, del verso 6 al 8. Desde el verso 6 hasta el verso 8. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Están leyendo conmigo? Oseas 4, versos 6 al 8. ¿Qué les faltó al pueblo de Dios? La espada del Espíritu, el conocimiento. Y Dios le advierte: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, no tendrás vida eterna. Desechas la palabra de Dios, desechas el conocimiento, desechas la instrucción, la fortaleza, la espada, el poder. Y mientras tú rechaces a Dios, es como si le estuvieras diciendo: quítate de aquí, y lo escupieras a Dios mismo. Cuando no te preparas, cuando no adquieres el conocimiento, la información. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Desecharon el conocimiento y dice: entonces yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de ti y de tu descendencia, de tus hijos. ¿Por qué creen que note que hay tanta la juventud tan perdida, tan tenaz? Y la Biblia dice que vendrán cosas peores. ¿Por qué? Porque el pueblo prefiere mirar pornografía, mirar las redes. ¿Cuánto tiempo pasas en ese celular bendito? Que Dios mismo fue el que le dio la plata para que lo comprara. Pero ¿cómo no andas metido en el Espíritu? ¿Cómo no andas instruyéndote en la palabra de Dios? ¿Cómo no andas pasando tiempos al lado del Maestro, adorándolo? Estás perdido. Gracias por la espada. Escúcheme, iglesia. Esta iglesia no puede continuar sino. Hay gente que cuando se termina la predicación, si Dios usa un burro, me usa a mí. Y la predicación es la palabra de Dios. Por eso cada vez que usted vaya a venir a la iglesia, dígale: el Señor utiliza ese burro, pero háblame. Y Dios lo va a hacer. Estás olvidado de la Biblia, te has olvidado de la palabra, has dejado la comunión con Dios, te alejaste de Dios. ¿Cómo pretendes manejar la espada del Espíritu cuando ni siquiera tienes tiempos con Dios? Tristemente, yo he tenido que coger a los grupos de WhatsApp, a mi gente, a mis discípulos, y les digo: póngame en la palabra que Dios le dio esta mañana, hasta que les hagamos un estilo de vida. Porque así es el hombre. El hombre a veces es terco, es olvidadizo. Se levanta y después oro. Mentira, ya después no ora. Se le va el día y no ora. Después leo la Biblia. Si no lo hace en la madrugada, cuando no hay tanto bullicio, cuando no hay tantas preocupaciones o tantos afanes, después ya no lo haces. Es mentira, te estás engañando. Lo primero que tienes que hacer para poder manejar la espada del Espíritu es adquirir el conocimiento. Péguemele un coscorrón, bueno, no, un pellizco santo a alguien y dígale: adquiere el conocimiento. Prepárate en la escuela, prepárate en capacitación destino. Entra,
adquirir información. Dígame y dale un aplauso al Rey. Lo segundo para poder adquirir victoria en la guerra con la espada del Espíritu es: nunca se aparte de la palabra de Dios. Nunca. Josué capítulo 1 versículo 8. Mire la recomendación que Dios le da a Josué. Josué, te voy a entregar la tierra prometida. Te voy a dar las mayores victorias. Josué, voy a derribar murallas gigantescas. Pero no por ti, sino por mi espada. ¿Cuál era la espada? Su garganta. Gritaron. Ahorita el último punto se lo voy a explicar mejor. Porque ¿dónde está la espada? La espada está en su garganta. Pero primero adquiere el conocimiento. Lo segundo que le dijo Dios a Josué, le dijo: nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y algunas cositas, todo te saldrá bien. Wow. ¿Meditas en la palabra de Dios? Si yo le pregunto: ¿qué te dijo Dios en la madrugada? Es que yo estoy leyendo. ¿Cuál es el libro que estoy leyendo? Espere, pastor, ya busco. Se nota que meditó. Se nota que estudió. Se nota que la recuerda, que fue una palabra rema. En la Biblia existe el logo y existe la rema. El logos es toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Pero la rema es la palabra que necesita una persona específica en un momento específico para una situación específica. Entonces tú le pides a Dios: Señor, necesito que me hables con respecto a tal cosa. Háblame, y oras a Dios y le pides: Dios, háblame. El indio decía: ¿de ser mi marido o no? ¿Me debo ir de esta ciudad o no? ¿Debo hacer esto o no? Entonces le pides específicamente que Dios te hable. Y luego vas a la Biblia. Primero oras y le pides al Espíritu de Dios que te guíe. Y luego vas a la palabra y vas a ver cómo la misma palabra le habla de lo que usted estaba pidiendo que le hablara específicamente. Eso es una palabra rema. Y usted tiene que entonces obedecer esa palabra. Fue que Dios me dijo que el indio ese no, pero es tan bonito. La caraja esa es tan bonita. Y ya desobedeces a la palabra. Aunque meditaste, puede ser que pudo haber meditado, pero no obedeció. Y por eso léalo como dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eva sabía la Biblia y la citó, pero no hizo como Dios le mandó. Error. Y lo tercero, y termino, si no nos vamos aquí de vigilia: declara la palabra de la verdad. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice: y ellos, no lo sabemos de memoria, si es así o no, y ellos le han vencido por la sangre de Jesús, número 1. Pero luego dice: por la palabra del testimonio de ellos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuál es la palabra del testimonio de ellos? Que tú eres coherente en lo que predicas y aplicas. Que hay una coherencia. Usted puede gritarle a los cuatro vientos: te reprendo, Satanás. Pero luego lo ven abrazado con Satanás mirando páginas inmundas en internet. Y el Satanás haciéndole barra: ánimo,
anima. ¿Habrá coherencia? Usted puede decir, puede leer que en la Biblia dice, y usted lo puede decir, ay, y se va a una célula y el poder y la gloria de Dios descienden. Amen a sus esposas. Y luego la vive ultrajando o la vive poniéndole los... Usted ya sabe. ¿Eres coherente en lo que confiesas, en lo que declaras? Porque a veces hacemos confesiones aquí en la iglesia, declaraciones de poder, pero llegamos a la casa y confesamos todo lo negativo. Y nuestra boca es fuente de vida. El apóstol Santiago decía, por una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. Póngase de acuerdo. O hablas lo correcto y confiesas lo correcto, o quédese calladito, mijito. Eso es lo que está queriendo decir. Luego dice en Apocalipsis, creo que capítulo 10, versículo 11, dice: es necesario que profetices de nuevo a toda nación, lengua, linaje o pueblo en la tierra. ¿Qué está queriendo decir? Que cuando tienes la espada del Espíritu aquí en el corazón, pues, présteme atención. Primero adquiriste el conocimiento, ya lo tienes aquí. Segundo, obedeces como manda Josué 1:8. Aplicas, haces lo que está escrito en la palabra. Ahora lo último que queda es declararla. Declaro que ningún demonio puede venir a estorbar en mi vida por la sangre de Jesús. Y cuando lo haces con esa espada, hay demonio que se resista, huyen, tiemblan. Los demonios saben cuando una persona está bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. Los demonios saben cuando una persona profetiza bajo la unción, y para ellos esa es la espada homicida que los mata. ¿Quiere ver bíblicamente lo que estoy hablando? No es que el pastor se volvió loco, es que hablando de homicidios y espadas y una vaina. No, hay que estudiar. Vamos a Ezequiel capítulo 21. Venga conmigo, Ezequiel capítulo 21, y verán lo que estoy hablando. Es que ¿por qué al pastor sí le salen las cosas y a mí sí no? Pues haga lo que yo hago. Ezequiel capítulo 21. Lea conmigo, vamos a ver si es desde el verso 14. Dice, verso 14. ¿Lo tienen? Rápidamente, que se me alarga mucho el video y después no, la gente no le gusta ver videos tan largos. Tú pues, hijo de hombre, profetiza. ¿Qué es lo que primero que hay que hacer? Profetiza. Y mire lo que significa la profetización. Bate tu mano contra otra y duplíquese y triplíquese el furor de ¿qué? Ay. O sea que mi lengua es una espada triperina. Porque hay unos que la utilizan de una manera terrible. Pero Dios dice, profetiza. En tu boca está la espada del Espíritu. En tu boca lo que confieses vendrá, se te dará. Pero recuerde los primeros pasos, lo que hay que hacer. Léalo conmigo otra vez. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra la otra y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen en todas las puertas de ellos. He puesto espanto de espada, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Satanás cuando vino a tentarlo? Vino primero, Jesús no le dio tan duro al indio ese. Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios.
No solo de pan vive el hombre, pero cuando vino a mostrarle el dinero, las riquezas, mire, vaya conmigo al libro de Lucas. A ver, ¿dónde es que la tengo? Si no estoy mal, es Lucas capítulo 4. Mateo 4:10, gracias a Dios. Mateo 4:10. Mire cómo le dice ya Jesús con la espada y con la autoridad. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo, sacó la espada: vete, Satanás, porque escrito está. Eso es espada. Eso es espada. De modo que cuando venga sobre su vida la enfermedad, ¿usted qué le va a decir? Diablito, váyase, no me moleste. Deme la vida en paz. Pastor, ore por mí, ore por mí. ¿Usted qué le va a decir al diablo? Vete, Satanás, porque escrito está: Él llevó mis enfermedades, herido fue por mis rebeliones, el castigo de mi paz fue sobre Él, y por sus llagas yo he sido sanado. Esa es la espada que lo traspasará, y tiene que retroceder. Y cuando venga la ruina, ¿usted qué le va a decir? Ya no me atormente más. Usted tiene que decirle: vete, Satanás, porque escrito está, Él se hizo pobre para que por su pobreza yo fuese enriquecido. Y cuando venga la tentación del adulterio, de la inmoralidad sexual, ¿usted qué le va a decir? Ay, ya no sé, pastor, así no me la sé. Vete, Satanás, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y salvación. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. La espada. Estamos entendiendo el uso de la espada del Espíritu. Pero yo, ¿cómo hago para saber tanta Biblia? Capacítese. Están abiertas las capacitación destino. ¿Cuántos quisieran aprender más de su palabra, de la palabra de Dios? No salga hoy de aquí sin inscribirse. Los líderes, por favor, tengan listas las planillas, inscriban a su gente. Yo un día, como ustedes, también tuve que sentarme a recibir, a aprender. Cuando ya me nombraron disque pastor, porque así me dijeron un día los hijos: disque pastor. Todavía no era pastor. Apenas tenía 4 añitos de formación, pero me di cuenta que necesitaba aprender muchísimo más. Empecé a leer libros, a capacitarme, me hice autodidacta. Luego entré a una universidad. Tengo un título de teólogo o de licenciatura en teología pastoral. No estoy hablando aquí por hablar ahí, como por echar babosadas o por quitarle la plata a nadie, gracias a Dios. No, me he sentado a capacitarme. Mi esposa también se ha preparado. Tengo autoridad, Dios me la concedió para poderme parar y decirle: capacítese, capacítese, capacítese en el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Rey. Póngase en pie, por favor. Puestos en pie. Tal vez, no quiero ofenderte, pero tal vez has desechado el conocimiento. Un día un hombre se me acercó y dijo: yo también voy a montar una iglesia. Así, descarado, gente sin escrúpulos, gente sin conciencia, ya la conciencia cauterizada. Yo le dije: sí. ¿Y ya leíste el Pentateuco? Y dijo: ¿el Pentateuco? Ah. ¿Quieren ustedes saber una palabra que encontré? ¿Tienen la Biblia ahí a la mano? Alístenla. Rápido. Rápido, la Biblia. Abran el Salmo 152. Rápido, búsquelo.
búsquelo. Diga que el que lo busca no sabe de Biblia, porque no existe. ¿Sí ven? Ahí sí la cerró, ¿no? Ahí sí la escondió. Ahí sí la cerraron, ¿vio? Así de grave andan de Biblia. Adquiera conocimiento. Dígale a alguien: adquiera conocimiento, adquiera conocimiento, adquiera conocimiento, adquiera conocimiento. Salvation's out.